Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro webinario del día de hoy. Estamos a miércoles 6 de marzo, son las 6 de la tarde y en este momento vamos a dar inicio a nuestro webinario, en este caso de cómo buscar oportunidades de inversión en el mercado accionario, en el mercado tanto de Estados Unidos como el mercado asiático, que en este caso es el gráfico que ustedes están viendo en pantalla. Y vamos a ver rápidamente los movimientos más importantes que tenemos el día de hoy y también las noticias económicas que están teniendo lugar en los mercados financieros y que precisamente están generando movimientos importantes en los mercados. Recuerden que todas las semanas tenemos contenido educativo referente a mercados financieros, a educación financiera, trading, así que pueden conectarse con nosotros en nuestras sesiones que realizamos. Todos los días ustedes pueden encontrar en la página web nuestro calendario con las sesiones de trading que tenemos y también todos los viernes recuerden que en Everything Trading tenemos nuestras sesiones de trading en vivo en donde analizamos el mercado en tiempo real y en donde ustedes van a poder conocer un poco más acerca de estrategias de trading que pueden utilizar para guiarse y tomar ideas en sus operaciones. Los invitamos a que se registren en nuestra página web y adicionalmente en nuestras redes sociales pueden seguirnos para conocer más información sobre este tipo de eventos. Entonces, ya entrando un poco más en materia con respecto a nuestro tema de hoy sobre oportunidades de inversión en el mercado accionario, vamos a analizar precisamente cuáles son esas oportunidades y qué debemos tener nosotros en cuenta al momento de analizar diferentes activos financieros. Entonces, ustedes en esta pantalla están viendo en este caso el índice Nikkei 225, el índice accionario de Japón, donde están las 225 empresas más grandes de la economía japonesa. Tenemos también gráficos para el S&P 500. Aquí vamos nosotros a dibujar precisamente los movimientos más relevantes que encontremos. Vamos a utilizar las mismas estrategias que vemos aquí con el indicador japonés y las vamos a replicar en el S&P 500 para que entendamos la lógica de los movimientos y la relación que hay en este caso del movimiento alcista que podemos ver pues tienen precisamente las acciones. Entonces, recuerden que si tienen preguntas nos pueden ir dejando en los comentarios. La idea es que hagamos esto más participativo y que precisamente ustedes puedan aprender un poco más sobre los mercados financieros. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes me mencionara precisamente qué es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta o cuáles son esos factores que se deben tener en cuenta al momento de analizar los mercados financieros. Pueden hablarme, por ejemplo, para darles una idea. Pueden ser factores que hagan referencia a precios, que hagan referencia a estadísticas, que hagan referencia a dibujos, pueden ser. Y como vemos aquí me mencionan en el chat precisamente el análisis técnico. Sí, efectivamente el análisis técnico, como nos mencionas, hace parte de esos factores claves a tener en cuenta. Con la referencia que hacíamos a los dibujos, precisamente por medio del análisis técnico, uno dibuja en los gráficos movimientos, tendencias, figuras que uno puede utilizar para predecir el precio futuro que puede tener, por ejemplo, el índice Nikkei 225. Entonces, también fundamental, exactamente el análisis fundamental también forma parte de ese análisis a tener en cuenta. Para los que no comprenden el análisis fundamental o no entienden bien a qué se refiere el análisis fundamental, hace referencia precisamente a los factores fundamentales que afectan al precio, por ejemplo, de las acciones. ¿Cuáles son esos factores fundamentales? Decisiones de tasas de interés, resultados corporativos de empresas, innovaciones, como por ejemplo es la inteligencia artificial, es un factor fundamental que ha venido impulsando, por ejemplo, al S&P 500 a alcanzar nuevos máximos y que en parte es el que es la que ha explicado esta innovación y este boom en inteligencia artificial es lo que ha generado que, por ejemplo, acciones de empresas como Nvidia, Microsoft y varias empresas del sector tecnológico suban y que arrastren precisamente a los índices. Entonces, efectivamente, la innovación
esos factores fundamentales forman parte de esos factores claves que nosotros debemos analizar al momento de estudiar los mercados financieros. Entonces, para estructurar paso a paso cuáles son esos factores fundamentales, vamos a iniciar precisamente con el análisis de gráficos, el análisis técnico, que es lo que ustedes nos mencionaban hace unos momentos en el chat. ¿Cómo iniciamos nosotros con el análisis técnico? Primero, debemos tener en cuenta los tipos de gráficos que nosotros podemos utilizar al momento de operar en los mercados. Tenemos gráficos de barras, gráficos de velas japonesas, gráficos como tal de secuencias de barras, son este estilo de gráfico que ustedes ven, en donde se muestra la misma información de las velas japonesas, pero con una forma diferente. Aquí vemos precio mínimo, precio máximo, precio de cierre, precio de apertura, perdón, precio de cierre, precio mínimo y precio máximo. Lo mismo que veríamos con las velas japonesas, solo que con una forma diferente. Tenemos las clásicas velas japonesas, que es este otro estilo de gráfico que podemos utilizar. Y tenemos el gráfico de línea, que nos va a mostrar más bien una representación de la tendencia general del mercado sin mostrar específicamente precios máximos y mínimos en como tal la línea. Si ustedes se ubican encima del gráfico con la plataforma de MetaTrader 5, pues van a ver que automáticamente les muestra la información de precio máximo, precio mínimo, precio de apertura, precio de cierre. Entonces, tienen como tal en la herramienta varios tipos de gráficos que ustedes pueden utilizar. El más utilizado son velas japonesas y es lo primero que debemos tener en cuenta, el tipo de gráfico, el estilo de gráfico que nosotros vamos a utilizar para analizar el mercado. También es importante tener en cuenta la temporalidad del mercado, porque la volatilidad va a ser muy diferente en un gráfico de 5 minutos en comparación a un gráfico, por ejemplo, de semanas o días. ¿Y esto por qué es importante? Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que nos mencionaban ahorita, análisis fundamental, análisis de las tasas de interés. Cuando hay un reporte de tasas de interés, de inflación, de desempleo, el mercado va a tener una mayor volatilidad en la temporalidad de corto plazo porque se va a ver de manera mucho más rápida el impacto que tiene la noticia en el mercado. Algunos estilos de trading, como lo es por ejemplo el scalping, toman ventaja precisamente de temporalidades de corto plazo. Y consiste la estrategia en realizar varias operaciones en el corto plazo y tener ganancias pequeñas que cuando se acumulan pues van a generar una ganancia mayor. Es diferente a cuando la estrategia se tiene en una temporalidad de un plazo mayor como es por ejemplo la temporalidad diaria, porque en este caso, si bien también se va a ver reflejado el impacto que tiene, supongamos el desempleo, el dato de desempleo, el movimiento no se va a ver tan grande o no va a tener una volatilidad tan elevada en comparación al gráfico, por ejemplo, de un minuto. Y en algunas ocasiones hay personas que utilizan ya gráficos de más largo plazo para tomar estrategias que tienen una temporalidad mucho más larga, como puede ser se hace el trading, por ejemplo, con semanas, en donde en este caso una estrategia de trading semanal es. Podemos hablar del ejemplo, yen japonés, perdón, del índice de Nikkei de Japón, Nikkei 225, ver y estudiar el movimiento que tiene a largo plazo el mercado accionario en Japón, teniendo en cuenta que se va a analizar un movimiento que puede durar meses e incluso años. Entonces, es importante conocer también al momento de operar los mercados la temporalidad que vamos a utilizar en el mercado accionario, si va a ser diaria, minutos, horas, semanas o meses. Eso nos va a permitir establecer una mejor estrategia de inversión en el mercado. Ya teniendo en cuenta los gráficos y teniendo en cuenta la temporalidad, debemos también estudiar precisamente cuáles son esos factores que están moviendo los mercados financieros. Viene aquí la parte fundamental frente a qué es lo que me explica el movimiento alcista, por ejemplo, que tienen las acciones en Japón. Y para darles un poco de contexto, ¿qué oportunidades vemos en este momento en Japón? Realmente este índice viene acumulando un fuerte movimiento alcista
Este nivel que ustedes ven acá de 40.000 es un nivel técnico muy significativo para el índice, para el Nikkei 225, porque es un nivel técnico que no se operaba desde el siglo pasado. Es un nivel técnico el cual no alcanzaba precisamente el índice accionario hace más de 30 años y que precisamente este índice y este nivel se está formando como una resistencia importante para el precio. Lo estamos viendo aquí precisamente en este momento en el gráfico. Observan ustedes cómo en esta parte del gráfico, en los 40.000 puntos, tenemos una tendencia que es alcista. Vemos que hay movimiento al alza en el mercado, pero a pesar de la ruptura que se dio el 1 de marzo del nivel de 40.000 puntos, observen ustedes que el precio ha venido oscilando a lo largo de este nivel. Se ubicó el día 5 de marzo en la parte inferior del gráfico, es decir, el día lunes vimos que precisamente día martes, vimos que precisamente el precio de el Nikkei estuvo por debajo de los 40.000 puntos nuevamente. Hoy, 6 de marzo, tuvimos un movimiento al alza nuevamente en el mercado accionario japonés por encima de los 40.000 y el día jueves 7 de marzo, que vendría siendo pues el día de mañana, vemos que el mercado pues empieza a cotizar ligeramente hacia la parte inferior. ¿Por qué tenemos esta vela? Específicamente esto que pues el mercado en Australia y el mercado en Japón pues ya están próximos a iniciar o ya iniciaron, entonces ya se empiezan a ver los primeros movimientos en el mercado asiático. Para las personas que tienen operaciones en el mercado asiático, pues pueden empezar a ver los movimientos importantes que empiezan a ocurrir ya el día 7 de marzo. Vemos que inicia y está la vela todavía con un cuerpo bastante pequeño, pero inicia con un movimiento bajista y precisamente este movimiento de 40.000 o este nivel de 40.000 sigue siendo un punto de referencia importante para analizar si precisamente el índice continúa a lo largo de este nivel de 40.000. Entendiendo nosotros el movimiento y entendiendo los factores que están afectando al Nikkei, podemos darnos una idea acerca del movimiento futuro. ¿Cómo podemos nosotros complementar ese análisis? Utilicemos indicadores técnicos que nos van a dar también una idea un poco más clara de hacia dónde se va a dirigir el precio, por lo menos el día de mañana y el día viernes, viéndolo en un corto plazo. Entonces, ¿qué podemos utilizar nosotros? Indicadores técnicos, como los que ustedes están viendo aquí en pantalla. Tenemos cuatro indicadores, bandas de Bollinger, tenemos aquí una media móvil de 50 días, tenemos el indicador ADX y el oscilador RSI. Si nosotros analizamos cada uno de los indicadores, todos nos van a dar información diferente, pero van a complementarse para darnos una idea general. Lo primero que nosotros observamos con las bandas de Bollinger es que precisamente hay un incremento significativo en la volatilidad para el índice, para el Nikkei 225. Vemos adicionalmente que el precio estuvo operando más o menos el 22 de febrero a lo largo de la banda superior de Bollinger, la cual es una resistencia para el precio. Esto que nos indica que en este momento la banda superior, que se encuentra en 40.843.07, es la resistencia más próxima que tiene el Nikkei si persiste el movimiento alcista. Hay un soporte que vendría siendo la base de las bandas, es una media móvil, y observen ustedes que efectivamente la base de las bandas, esta media móvil 20, está funcionando como un soporte y ya se comprobó como un soporte importante para el precio, porque el día 6 y el día 7 de febrero se trató de dar una ruptura bajista de este nivel. No fue efectiva la ruptura bajista, de hecho soportó el movimiento lateral en el cual venía el Nikkei y posteriormente empezó un movimiento alcista. E incluso si nosotros nos devolvemos un poco más en el tiempo, vamos a ver que precisamente también durante este rango de tiempo, a inicios de año, en enero 2024, finales de diciembre de 2023, tuvimos otro soporte para el precio a lo largo de la media móvil 20 y en este caso también la media móvil 50 confirmó soporte importante para el precio. Entonces acá ya nosotros viendo los indicadores, lo que notamos es que
tanto la media móvil 20 como la media móvil 50 son niveles de soporte significativos. El más próximo sería la media móvil 20. Si, por ejemplo, el precio del Nikkei se ubica nuevamente debajo de los 40.000, persiste, por ejemplo, en un movimiento lateralizado, en el cual eventualmente, en la medida que empiece a moverse lateralizadamente, la media móvil podría seguir incrementando y funcionar nuevamente como un soporte, como pues ya lo hizo a inicios de febrero de este año. Adicionalmente, ¿qué podemos tener en cuenta? Tenemos otros dos indicadores importantes para analizar. Un indicador ADX que nos está mostrando precisamente el estado del mercado, si estamos en un mercado sobrecomprado y sobrevendido, y efectivamente lo vemos, el mercado se encuentra todavía, vamos a confirmar ligeramente en un mercado en sobrecompra. ¿Por qué un mercado en sobrecompra? Observen ustedes que las velas de compra representadas por esta línea punteada verde, están por encima de las velas de venta representadas por esta línea punteada roja. ¿Qué quiere decir? Que hay un movimiento alcista, el cual acumula la fuerza suficiente, significativamente fuerte, para encontrarse sobrecomprado y en este caso, cuando entramos en un mercado de sobrecompra, tiende el mercado a regularse y a presentar ya sea un movimiento lateralizado o un movimiento bajista hasta que se ubica nuevamente en una zona neutra, como lo estamos viendo en este momento. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si nosotros consideramos que el nivel de 40.000 es una resistencia significativa, que el índice está en una zona de sobrecompra, entonces esto da más fuerza para que se pueda llegar a esperar un periodo de consolidación del precio a lo largo de los 40.000, como bien sucedió, por ejemplo, acá en enero, un periodo de consolidación donde hubo movimiento horizontal, podría llegar a repetir esta consolidación a lo largo de los 40.000 en la medida que el mercado pues nuevamente se regula y se ubica nuevamente en una zona neutra por debajo de los 40 puntos para el indicador ADX. Adicional a esto, tenemos otra confirmación por parte del oscilador. Tenemos aquí un indicador RSI. Este oscilador, ¿qué es lo que nos está mostrando? Está en una zona por arriba de los 70 puntos. Nuevamente nos está mostrando una zona de sobrecompra, es decir, una acumulación significativa de compra para el Nikkei. ¿Cómo esto podemos interpretarlo en el mercado similar a la de X? En la medida que haya una consolidación del precio a lo largo de los 40.000 y puede ser también que el precio disminuya ligeramente, el oscilador se va a ubicar en un punto por debajo de los 70 puntos y ahí ya entraría en un mercado neutro en el cual tendría más espacio para alcanzar nuevos máximos. No significa que no pueda alcanzar nuevos máximos si estamos en un mercado de sobrecompra, pero pues sí el mercado va a tener mayor dificultad para alcanzar máximos mayores si el mercado pues se encuentra saturado, por ejemplo, en la zona de compra. Existe la posibilidad que hayan datos económicos o que hayan eventos económicos que rompan la tendencia o que generen una euforia en las inversiones para comprar, por ejemplo, el índice en Japón. Entonces, no significa que se cumpla 100% la regla. No es posible predecir un 100% el mercado, pero pues nos podemos dar una idea del posible movimiento futuro que tenga en este caso el Nikkei, que en este caso pues vendría a ser a lo largo de este nivel de los 40.000 e incluso observen ustedes que ya en este momento vemos que el mercado se encuentra completamente plano. No tenemos un cuerpo importante en el precio del Nikkei. En la medida que vaya evolucionando la jornada asiática, pues vamos a dar nuevos máximos o nuevos mínimos para este índice accionario. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de analizar precisamente sobre el Nikkei, vamos a ver entonces cómo podemos aplicarlo para las acciones en Estados Unidos. Y hace algunos momentos nos comentaron en el chat, hay que tener en cuenta la parte fundamental y hay que tener en cuenta las noticias económicas. El día de hoy hubo una noticia importante en los mercados financieros que ha influido en el mercado accionario y tiene que ver precisamente con
la conferencia en la cual Jerome Powell pues ha dado más información frente a las tasas de interés, frente al rumbo de la política monetaria en Estados Unidos y una actualización de las expectativas que se tienen por parte de la Reserva Federal respecto a qué va a suceder en la próxima reunión de política monetaria y qué se puede esperar en 2024 frente a la tasa de interés en Estados Unidos, que recordemos está en 5.5%. De hecho, hoy también tuvimos decisiones de tasas de interés en Canadá para las personas que están operando los mercados financieros y el mercado Forex. La tasa se mantuvo en un 5% y esto va a tener un impacto en el par dólar estadounidense, dólar canadiense. Si quieren que hablemos más de este tema de operaciones en Forex, también nos pueden dejar en los comentarios. Ya realizamos un webinario sobre mercado Forex, pero podemos seguir realizando con ustedes más de esos análisis. Y recuerden que todos los viernes tenemos sesiones de trading en vivo donde pueden acceder a este contenido en tiempo real. Volviendo rápidamente a nuestro tema del mercado accionario. Hoy habló Jerome Powell acerca de tasas de interés. Vamos a empezar a analizar entonces el mercado tanto en la parte técnica como en la parte fundamental. Y vamos a empezar con la parte fundamental en esta ocasión para entender un poco el rumbo general que va a tener el mercado accionario en Estados Unidos. En este caso, el índice S&P 500. Entonces, en resumen, lo que Powell dijo el día de hoy es que ven a la inflación disminuyendo, abre la puerta para un inicio de recortes en las tasas de interés, pero no especifica cuánto. Esto es un cambio importante porque ya se anuncia que en 2024 van a bajar las tasas de interés. Hay un porcentaje de inversionistas, 69% aproximadamente de inversionistas, que esperan que el primer recorte de tasas de interés se dé en junio. Este porcentaje ha venido disminuyendo a lo largo de los últimos meses, de las últimas semanas, y lo más relevante de los comentarios de Powell es que precisamente ya menciona la posibilidad de recortes, no especifica cuándo se van a dar esos recortes y también menciona que es muy pronto para que se baje de manera significativa las tasas de interés, puesto que a pesar de que la inflación viene disminuyendo, todavía se necesita que las tasas permanezcan en un 5.5% por un poco más de tiempo, en lo que la economía también logra estabilizarse y enfriarse ligeramente. Entonces, teniendo en cuenta lo que conocemos de tasas de interés y lo que conocemos acerca de la expectativa, el mercado se encuentra en ese momento motivado en cuanto a la decisión de van a bajar tasas de interés en algún momento en 2024. Entonces se empieza a acumular esta expectativa y ya por la parte de las empresas que cotizan en el S&P 500, hay un sentimiento y hay un rally. Rally se refiere a un movimiento alcista muy importante en el mercado accionario porque precisamente la inteligencia artificial está generando mucho de qué hablar, hay mucha expectativa frente a las oportunidades de negocio, de inversión que esto va a generar y es esto lo que precisamente ha impulsado a las acciones a alcanzar nuevos máximos. ¿Cómo lo podemos ver nosotros en nuestro gráfico en este caso? Entonces, en general, tenemos aquí un movimiento significativo al alza para el S&P 500. Estamos en una temporalidad diaria y vamos a ver cómo precisamente a lo largo de estas jornadas, si ubicamos una línea de tendencia, analicemos este periodo alcista que ha mantenido el S&P 500 desde aproximadamente el 5 de enero de 2024, lo que vamos de este 2024. Observen ustedes que precisamente en este rango de tiempo hay esta línea de tendencia con una pendiente bastante significativa al alza. Adicionalmente, incluso si nosotros lo proyectamos como un canal, vamos a proyectarlo para que podamos entender un poco más el movimiento. Entonces, duplicamos acá nuestra línea de tendencia. Vemos que aquí se marca un canal un poco estrecho en el cual se ha venido moviendo el S&P 500 en todo 2024. Podemos complementar nuestro análisis, incluyamos uno de los osciladores que
veníamos utilizando con el Nikkei. Entonces insertamos el RSI, por ejemplo, y observen ustedes que con el RSI únicamente nosotros vemos que el mercado no está en una zona de sobrecompra, está en una zona neutra. Quiere decir que hay espacio para las acciones en Estados Unidos para que alcancen nuevos máximos. Vemos también que el canal está el precio en este momento cercano al límite inferior del canal. Tiene espacio según el canal para alcanzar también nuevos máximos y hay un nivel técnico de soporte importante en 5100, el cual nosotros tenemos como objetivo y que hemos venido analizando hace varios meses, puesto que es un nivel clave para las acciones en Estados Unidos. Específicamente, sucede algo muy similar a lo que ha venido sucediendo con el índice accionario en Japón, con el Nikkei 225, porque en este caso observen ustedes cómo el precio viene operando a lo largo de este nivel de 5500, da ruptura al alza, se devuelve nuevamente a debajo de los 5100. El día bueno, de hoy, aquí también tenemos ya la vela del 7 de marzo, pero el día de hoy tuvimos un cierre por encima de los 5100 y en este caso el precio empieza a mostrar un movimiento a la baja, tratando de devolverse a 5100 nuevamente, pero en este caso empieza a ejercer presión precisamente este canal alcista que ha mantenido en todo 2024 el S&P 500. Si a esto sumamos las expectativas que hay de posibles recortes de tasas de interés, esto podría llegar a generar optimismo en el mercado, mayor apetito por riesgo y que haya más inversión en acciones. Junto con el boom de inteligencia artificial, las acciones pueden continuar alcanzando nuevos máximos. RSI nos muestra que hay espacio para nuevos máximos. Canal nos muestra que hay espacio para nuevos máximos. Una ruptura definitiva del nivel de 5100 nos daría una segunda, otra confirmación, no una segunda, otra confirmación para alcanzar nuevos máximos en el precio. Y la duda sería entonces hacia dónde podemos proyectar nosotros un nuevo nivel de resistencia. Algo interesante que viene sucediendo con el S&P 500 es que precisamente hay un movimiento cíclico que nosotros hemos venido analizando cada 100 puntos. Voy a marcarles acá rápidamente el nivel y les voy a pasar a mostrar un gráfico que nosotros ya tenemos histórico con todos los movimientos importantes que hemos analizado. Entonces, vamos a ir a nuestro gráfico de índices en Estados Unidos. Índice de S&P 500, lo tenemos aquí en pantalla. Y observen ustedes cómo nosotros venimos pues ya desde hace varios meses midiendo el movimiento que tiene el S&P 500 y cómo cada 100 puntos ha venido alcanzando niveles de resistencia o de soporte importantes para el precio que nos sirven para darnos una idea acerca del movimiento que han tenido precisamente las acciones a lo largo de, en este caso, tenemos un canal proyectado desde noviembre de 2023. Entonces, la diferencia de lo que vemos aquí, pues precisamente en este canal, es que es un canal que se encuentra un poco más amplio, pero los puntos clave están y siguen estando alrededor de los 5100. Este nivel es un nivel técnico importante. 5200 también vemos aquí es objetivo para el precio que eventualmente podría llegar a alcanzar si se mantiene el movimiento alcista en las acciones en Estados Unidos, también tomando en cuenta los comentarios de Powell. Y algo adicional a tener en cuenta que también es muy importante es que esta semana en la parte de calendario económico hay datos de desempleo en Estados Unidos, datos que tienen un impacto importante en la economía estadounidense. Es el dato de NFP, nóminas no agrícolas, dato de también desempleo, de incrementos salariales. Esta información es clave para la decisión de tasas de interés en Estados Unidos, entonces seguramente dependiendo de los datos también veremos que va a ejercer un impacto importante en el mercado accionario. Entonces es esto lo que debemos tener en cuenta precisamente cuando analizamos las inversiones y cuando analizamos qué afecta el precio de como tal acciones en Estados Unidos o puede ser como vimos anteriormente el mercado en Japón con el Nikkei 225 que está en niveles
por encima de los 40.000. También vemos que un movimiento similar al S&P 500 operando a lo largo de este nivel clave, tratando de dar una ruptura definitiva que permita confirmar un una oportunidad para alcanzar nuevos máximos, en este caso en las acciones. Sucede muy similar en ambos índices accionarios y vemos que precisamente tenemos pues este análisis que realizar para poder comprender los movimientos que se observan a futuro. Entonces voy a regresar a nuestro gráfico y bueno, precisamente entonces algo que también nosotros debemos analizar y funciona también con las acciones son varios índices accionarios que tienen movimientos similares en los mercados financieros. Tenemos, por ejemplo, también el índice Nasdaq 100 que tiene un alto componente de empresas tecnológicas y es más susceptible a los movimientos de empresas como Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, y vemos que precisamente también hay un movimiento importante al alza para el índice Nasdaq 100. Ha operado a lo largo del nivel de 18.140, esta resistencia que nosotros anteriormente hemos ubicado a lo largo del precio del Nasdaq. Tenemos también el oscilador RSI, mercado neutro, no hay un mercado en sobrecompra, tiene espacio para nuevos máximos, pero el nivel de 18.140, nivel que está generando también una presión bajista hacia el precio, que a pesar de las rupturas que se han dado, no logra darse una ruptura definitiva y que también nos puede servir entonces como objetivo y una idea acerca del movimiento que tienen las acciones tecnológicas en Estados Unidos. Si insertamos bandas de Bollinger, vamos a insertar acá nuestro indicador, vamos a ver que en este caso el precio ha venido operando a lo largo de su banda base de las bandas, esta media móvil 20, también como soporte para el precio. Observen ustedes acá cómo durante el 20 y 21 de febrero el precio soporta a lo largo de este nivel de la base de las bandas. El día también 5 de marzo, el día de ayer, soporte en bandas de Bollinger. Vemos que la volatilidad a comparación del Nikkei y a comparación también de lo que vemos acá durante el mes de febrero, pues es mucho más pequeña. Hay un movimiento alcista que tiene una pendiente menos pronunciada y que ha sido más bien lateralizado el movimiento precisamente para el eh, Nasdaq 100 y lo vemos pues acá con la estancia de las bandas. Entonces tengan en cuenta que todos estos indicadores les van a dar información útil y les van a permitir conocer qué es lo que precisamente está afectando los mercados financieros. Y bueno, eso es todo lo que traemos para ustedes el día de hoy en nuestro webinario. Recuerden que si tienen preguntas nos pueden dejar en el comentario. Gracias a todas las personas que estuvieron participando con nosotros en esta sesión. Nuestro webinario va a quedar grabado en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Recuerden que tienen acceso a contenido educativo en Everything Trading, donde van a poder aprender más de los mercados financieros. Todas las semanas estamos realizando webinarios, sesiones de trading en vivo gratuitas para ustedes en las cuales pueden aprender ya más a detalle cómo establecer los indicadores, qué puntos tener en cuenta, cómo leer las señales, los puntos de entrada, puntos de salida del mercado de manera efectiva para que ustedes puedan optimizar y aprender más sobre los mercados financieros. No se pierdan de este contenido, también síganos en redes sociales y visiten nuestra página web de everythingtrading.com, donde van a aprender más de artículos económicos y análisis que nosotros realizamos diariamente sobre los mercados financieros. No siendo más, espero que todos tengan una excelente noche, los que están operando los mercados asiáticos que tengan una excelente jornada de trading y nos vemos entonces en una próxima ocasión.